Antes de tomar mi vuelo, resolví terminar mi relato sobre mujeres que hicieron historia, pero en Corrientes capital, donde hay una historia medio oculta aún hoy, y eso que ocurrió hace 150 y pico de años. Todo empezó en el río Paraná, donde se destaca el gran puente que une Corrientes con el Chaco. El monumento al general Mitre, jefe militar de la guerra de la Triple Alianza, está emplazado en el Parque Mitre, mirando al río. Pero lo que nos importa no es el general, sino esas figuras femeninas que parecen como santas, abatidas, entristecidas. Ellas son el paradigma por excelencia de la guerra del Paraguay. En ellas se encarna el sufrimiento de los civiles en aquel conflicto armado. Se diría que son las heroínas históricas de esta provincia. Fue un 13 de abril de 1865, para más datos, Jueves Santo. Las tropas del dictador paraguayo Solano López invadieron Corrientes tras un bombardeo de la ciudad desde las 5 embarcaciones de guerra que traían, y al no encontrar mucha resistencia desembarcaron con 4.000 soldados paraguayos. No hubo un solo día de invasión, hubo un proceso de invasión por parte de las tropas paraguayas, pero hay un momento muy particular que es la Semana Santa de 1865, cuando la flota paraguaya va a tomar los buques argentinos que se encontraban el Gualeguay y el 25 de mayo en el puerto de Corrientes, que va a ser la chispa que va a generar el gran incendio. Luego vendrán las columnas del ejército paraguayo que cruzarán el río Paraná por otros puntos, por otros pasos, y durante esa semana del 14, 15, 16, 17 de abril de 1865 se van a abrir los puntos de ocupación por parte de las tropas paraguayas. ¿Hubo resistencia? Hubo resistencia escasa, porque Corrientes no estaba preparada para una guerra, no esperaba una guerra del Paraguay con el Paraguay, no esperaba un ataque directo del ejército paraguayo. Los pocos vecinos se pudieron reunir a través de la comandancia de algunos intrépidos y héroes locales, como Desiderio Sosa, que armó una partida y trataron de resistir a las tropas paraguayas. El gobernador Manuel Ignacio Lagraña, ante la imposibilidad de hacer frente a este masivo ataque, trata de no caer prisionero, se retira a la campaña de la provincia, primeramente a San Roque y luego a otras ciudades del interior, para no caer prisionero y en manos del invasor paraguayo. La resistencia se prolongó hasta la Reconquista, que recién ocurrió 6 meses más tarde. Mientras tanto, sucesivas batallas terrestres y navales fueron minando el poderío del invasor, hasta que Solano López ordenó la retirada hacia Paraguay. La guerra es en Corrientes una suma compleja de dolor, gloria, heroísmo, terror y vergüenza. Sin declaración de guerra, así empezó una contienda que duró 5 años y que significó la muerte para cientos de miles de combatientes y la ruina casi total y el despoblamiento de la vecina nación guaraní. Se dice que Paraguay perdió hasta el 70% de su población masculina. ¿Por qué se desató la guerra? Porque Mitre, presidente argentino, no dejaba permitir el paso por la provincia de Corrientes de tropas ni brasileñas ni paraguayas que estaban enfrentadas por cuestiones limítrofes ahí en esa zona. Brasil acató la decisión, pero Solano López invadió Corrientes y encendió la mecha de la guerra que traería a los correntinos un extenso periodo de terror, muerte y pesares inesperados. Pero ¿quiénes eran las cautivas? Un grupo de damas relevantes de la sociedad correntina que fueron llevadas en cautiverio en represalia por la conducta de sus esposos, casi todos militares, quienes respondían a Mitre en la época de la guerra de la Triple Alianza. Primero las llevaron
en Corrientes a los calabozos del antiguo Cabildo y luego las llevan secuestradas a Paraguay. Allí estuvieron prisioneras y comienzan prolongados lapsos de varios traslados, casi siempre caminando día y noche. 2 años estuvieron de pueblo en pueblo, acompañando a un ejército que ya se retiraba en derrota, sin comida ni calzado. Caminaban hasta 4 leguas por día y ellas presenciaron lo inimaginable, todo el horror de la guerra, los crímenes más aberrantes y todos los excesos. Y cruzaban los arroyos con el agua hasta el cuello. Al estar en el monumento que está frente al río, las cautivas, es decir, no son un dato menor entonces, primero porque son mujeres, son secuestradas y son llevadas a una situación de penuria, separada de sus familias. Humillante. Para la época era muy importante eso, la humillación, la degradación de la mujer que la meten presa, la tienen una noche sentada en el suelo, después se la llevan a Humaitá, después las llevan a un lugar que está retirado, ¿no es cierto? Viven aparte, pero con centinela a la vista. Y después tiene que acompañar a todo el ejército paraguayo en derrota, ¿no? Claro. Escapando o retirándose cada vez hacia lugares más remotos. Más remotos, sin comida, o sea, con la ropa, sin ropa. Porque ¿Y una de ellas muere? Sí, murió de cólera morbus. O sea, lógico, la mala alimentación y demás provocaba unas correderas infernales, y la más débil que era la mujer justamente del coronel Desiderio Sosa. En Corrientes, posguerra, las cautivas, ¿cómo fueron consideradas? Hicieron una vida muy recoleta, ¿no? Parece que no salieron mucho más de sus casas. Una murió en 1912. Al finalizar el 4º año de detención fueron entregadas en Asunción, hasta que el 5 de septiembre de 1869 fueron recibidas por el pueblo de Corrientes. Ellas habían prometido a la Virgen que lo primero que harían cuando volvieran a pisar suelo correntino sería caminar hasta la iglesia para agradecer por estar vivas a la Virgen de la Merced, aún incluso antes de saludar a sus propios familiares. Dicen que volvieron envueltas en harapos y descalzas y en silencio. La Guerra del Paraguay dividió a familias enteras en Corrientes porque había mucha influencia paraguaya. Y después de la guerra cayó un manto de olvido. Nadie quiso hablar, nadie quiso preguntar. Como tema de historiografía prácticamente no se escribió nada sobre esa guerra tan terrible. Todo se silenció. Jamás hablaron ellas en esos 4 años en los que vivieron cautivas, y sus cenizas están en urnas con sus nombres en un panteón especial dentro de la iglesia de la Merced. El monumento frente al río que recuerda a su martirio es de 1900, obra del escultor Luis Perlotti, y está hecho con bronce, mármol y base de laja. Son 5 las figuras femeninas de cuerpo entero con túnicas de aire greco-latino y 2 niños de ambos sexos a los lados de la figura central, que es la cautiva que murió durante la guerra. El río se plancha al atardecer. El puente se recorta como algo monumental y tecnológico frente a esta historia que ocurrió hace más de 1 siglo y medio. Llegan las sombras, como si fueran un manto que envuelve aún hoy un episodio de nuestra historia que permanece en el silencio, porque ninguna de estas mujeres, que seguramente padecieron los horrores de la guerra, contaron nada a nadie. O sí, íntimamente, solo a la Virgen de la Merced, en la iglesia donde hoy reposan sus restos.